nosotros quedamos por el capítulo 19. Fue el último capítulo que vimos, que es una endecha. Una endecha es como un poema de luto. De hecho, las endechas tienen que ver con las plañideras. Yo no sé quién recuerda qué son las plañideras. Sobre todo en los pueblos se veía esto. Eran personas a las que se les pagaba para que lloraran un muerto, por así decirlo. O sea, como para decirlo más simple. Y eso tenía que ver como con la honra del muerto, con lo doloroso que era ese luto, ese duelo. Una endecha es un poema de luto, un poema de dolor, un poema que se le escribe a alguien que ha muerto de una muerte trágica. Y el capítulo 19 de Ezequiel, que fue el último que vimos en la clase pasada, es una endecha hacia los príncipes de Israel. Finaliza el versículo 14 diciendo: y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Ahí Israel es comparada con una vid que echó sus ramas, pero que realmente no hubo fruto en ella, y que además de eso fue quemada, y que finalmente no queda nadie que sirva para ser rey. No queda nadie competente para dirigir al pueblo, no queda nadie digno para dirigir al pueblo. O sea, los reyes se perdieron, es decir, los reyes de Israel no dieron la talla. Hombres que fueron dotados, capacitados, llamados, y que tuvieron un privilegio grandísimo, su final viene a ser un final vergonzoso, un final triste, un final de fracaso, y finalmente Dios dice que le compongan una endecha. Y esa palabra endecha, que es prácticamente una lamentación, implica que aunque Dios está castigando a su pueblo, Dios no está contento. Es decir, Dios no está disfrutando el castigo. Y esto es algo importante que tengamos en cuenta, que durante todos estos capítulos del libro de Ezequiel se utiliza mucho la palabra endecha. Es decir, en los capítulos nosotros de pronto no los podemos mirar de esa manera por la traducción, pero si nosotros fuéramos judíos y estuviésemos leyendo en el idioma hebreo, nos daríamos cuenta de que tienen una composición poética, y que esa composición poética es como una figura literaria trágica, así como la tragedia griega, como las comedias esas de tragedias. Entonces, eso lo tiene en la composición literaria todos los capítulos, y habla no solamente de que la historia es triste, sino que habla también acerca de las emociones de Dios. O sea, de que Dios siente tristeza y dolor porque su pueblo se ha perdido y no ha quedado nadie, incluidos los reyes que fueron instruidos, que fueron capacitados, que fueron bendecidos, que fueron privilegiados, no sirvieron para nada. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, y recuerden que estuvimos viendo también unas otras figuras literarias, por ejemplo, una figura de unas águilas que simbolizaba al rey de Israel, y específicamente al rey Sedequías, que tuvieron un fin doloroso, humillante, vertido, su corazón, se convirtió en un traidor, se rebeló contra los profetas, maltrataba a los profetas, y finalmente él tiene una muerte terrible, que vimos la clase pasada, que delante de sus ojos degollan a todos sus hijos, y a él le sacan los ojos y lo llevan amarrado, ciego, sin ojos, lo llevan amarrado a Jerusalén. O sea, fue algo terrible, y que finalmente ahí termina toda la dinastía de los reyes. O sea, la dinastía de los reyes, no digamos que termina, porque como tal el pueblo de Israel volverá a surgir, y volverá a surgir el rey David, que es el Señor Jesucristo, o sea, el descendiente. Pero en ese momento, pues, la dinastía real termina, y por eso es la endecha, por eso es el dolor de Dios al ver todo eso, el dolor del profeta, y pues el dolor del Espíritu Santo que está guiando al profeta a escribir de esa manera triste. Nuevamente vamos al capítulo 20, que el capítulo 20 nuevamente recoge el
significado o digamos el mensaje principal del libro de Ezequiel. Aunque es un libro de juicio, aunque es un libro de castigo, aunque es un libro profético de denuncia del pecado, el mensaje central está dado por la primera visión del primer capítulo, que es una visión de la gloria de Dios. Y es la gloria de Dios el mensaje central. La gloria de Dios tiene que ver con la dignidad de Dios, con los atributos de Dios, con la valía de Dios, con la santidad de Dios, con la justicia de Dios, con todas las perfecciones de Dios. Y en el capítulo 20, nuevamente Dios recoge, ahora vienen unos capítulos que vamos simplemente a enumerar. ¿Por qué? Porque en estos capítulos se repite lo que ya hemos venido estudiando. O sea, se repite la denuncia del pecado, se repite el anuncio del castigo, se repite esas figuras tan grotescas que tienen, como les dije en la clase pasada, el propósito de que nosotros sintamos un poquito de ese asco, de esa repulsión de la manera como Dios relata el pecado, porque si Dios no nos relata el pecado de idolatría, el pecado de la infidelidad, el pecado de la traición, no nos lo relata en esos términos tan horrendos y tan depravados, nosotros no vamos a tener una conciencia clara de lo que es pecar contra Dios, de lo que es darle la espalda a Dios. No entendemos lo que es la idolatría, no entendemos lo que es tener una falsa de Dios en nuestros corazones y comportarnos como si Dios fuera así. Entonces, en el capítulo 20, nuevamente Dios va a decir que Israel nunca ha tenido mérito alguno para ser tratado bien. O sea, Dios ha tratado bien a su pueblo, pero la razón por la cual Dios trata bien a su pueblo, lo bendice, lo prospera, lo levanta, le da la victoria, no es por las perfecciones o los atributos del pueblo, sino por las perfecciones del carácter de Dios. Esa es la nota permanente del libro. Dios está recordándole a Israel que todo el bien y todo el favor del cual él dijo que ese pueblo no se merece, y Dios va a enrostrarles todo su pecado una y mil veces, y va a decir la razón por la cual no los he castigado es por mi nombre. Entonces vamos rápidamente al capítulo 20 y comenzamos desde el versículo 3. 23 dice: hijo de hombre, le está diciendo Dios a Ezequiel, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, o sea, nuevamente hay un retroceso en la historia. Nuevamente Dios está contando. Es interesante que a Dios no se le olvida nada acerca de nuestro pasado. A nosotros sí, pero a Dios no se le olvida. Desde el mismo momento en que Dios nos llama, Dios tiene claro la manera como respondemos a ese llamado. Y en un capítulo anterior está hablando del origen de la ciudad de Jerusalén, diciendo: tu madre fue una etea y tu padre fue un amorreo, y cuando te encontré estabas toda llena de sangre. Bueno, ya conocemos ese capítulo horrendo del capítulo 16. Y ahora en el capítulo 20 nuevamente va a hablar acerca de los antepasados de esta generación, para mostrar que nunca, en ninguna época y en ningún momento, Israel ha sido fiel a Dios. En ningún momento. Es decir, no ha existido en la historia de Israel ningún momento en que el pueblo se haya comportado como es digno de su llamado.
no ha existido. Mas, sin embargo, en la historia, nosotros descubrimos a un pueblo que fue prosperado, que fue bendecido, que ganó guerras, que ganó batallas, que vio milagros, que vio portentos, que vio prodigios, y podemos llegar a pensar, ah, es que ellos eran buenos, pero se dañaron después. No, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay siempre un remanente, pero el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo terco, siempre ha sido un pueblo rebelde. Son dos cosas diferentes. La terquedad es algo que tienen las personas que les impide escuchar a otro, les impide recibir guía y les impide recibir corrección. Eso es terquedad. Una persona terca nunca te acepta un llamado de atención. Una persona terca nunca te acepta que tú le digas, mira, tú estabas haciendo algo así, yo te vi. No, yo no fui, yo no fui. Es una persona terca. Una persona terca no tiene esperanza alguna de cambiar ni de crecer. La persona terca siempre será una persona obtusa, siempre será una persona obstinada. Ahora, además de tercos, que la Biblia los llama, muchas veces Dios lo llama tercos, en otras versiones obstinados, y en la figura judía literaria, duros de cerviz. Eso es terquedad, ¿cierto? Pero hay otra característica que la dio Dios acerca de este pueblo de Israel, y es que es un pueblo rebelde, rebelde, rebelde. Hermano, y esto es tremendo, ¿por qué? Porque la persona rebelde tiene una característica, y es que nunca obedece ningún mandamiento y nunca se somete a ningún tipo de autoridad. Nunca reconoce la autoridad, nunca honra la autoridad, nunca se somete a la autoridad porque es rebelde. Y Dios dice que la casa de Israel es una casa rebelde, no que ha tenido épocas de rebeldía, sino que es por naturaleza una casa rebelde. Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, porque esta casa rebelde viene a escuchar las profecías de Ezequiel, pero Dios está enojado con ellos y le dice, escúchalos tú, júzgalos tú, yo ni siquiera quiero hablar con ellos, pero al mismo tiempo les dice lo siguiente, versículo 5, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, o sea, esto es cuando estaban en esclavitud, cuando habían llegado a la tierra de Gosén. Dice, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Ustedes recuerdan que ese nombre Jehová fue revelado ¿a quién? A Moisés, ¿cierto? En la tierra de Egipto. Ese nombre Jehová fue revelado. Fue una revelación divina, una revelación especial que Dios le da a ese pueblo. Y él dice, en ese tiempo, en ese entonces, dice el versículo 6, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos, ahí no dice que ellos obedecieron, dice el versículo 8, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Allí estando todavía en tierra de Egipto, lo provocaron a ira. Allí estando todavía dispuestos a salir, ellos aún allí fueron incrédulos, aún allí dudaron de Dios, aún allí se volvieron en contra de Moisés, en contra del siervo, en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Rebeldes, son rebeldes. Y allí la ira de Dios se levantó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice el versículo 9, la clave del libro de Ezequiel.
el texto que se va a repetir una y mil veces con todo. Es decir, a pesar de mi ira, a pesar de la desobediencia de Israel, a pesar de que yo les estoy ofreciendo la mejor tierra del planeta, les estoy ofreciendo mi protección y mi cuidado, a pesar de esa ira, y que yo decidí derramar mi enojo sobre ellos, dice el versículo 9, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto se va como al principio. Cuando Dios dice que los va a sacar, ustedes recuerdan que Dios comienza a remover los ídolos de Egipto. ¿Recuerdan al faraón preguntándole a Moisés, ¿quién es Jehová? Bueno, entonces dice el Señor que él ya había mandado a decir con Moisés, deja ir a mi pueblo. Ustedes recuerdan la historia. Ya el faraón había escuchado la petición de parte de Moisés, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Ya había comenzado la batalla de Dios derribando a los ídolos de Egipto. Ya había comenzado eso, o sea que Dios ya se había dado a conocer. Hay un momento en que Faraón pregunta, ¿quién es ese Jehová? Ellos lo que están es desocupados, vamos a ponerle más trabajo. Y Moisés le contesta a Faraón, no es necesario que yo te responda eso. No es necesario que yo te responda quién es Jehová. Entonces, ¿qué sucede allí? Que en ese momento histórico había una promesa ya de parte de Dios. Ya Dios había dicho, yo voy a sacar este pueblo de aquí. Ya Dios había dicho eso. Y ya Faraón había escuchado el propósito del Dios de los judíos. Entonces Dios dice que la actitud del pueblo judío no fue una actitud de gratitud, no fue una actitud de aceptación, no fue una actitud de fe, sino que lo desobedecieron. No dejaron la idolatría, no dejaron su pecado. Y Dios se enojó, pero por causa de su nombre que ya había sido revelado. Su nombre Jehová ya había sido revelado. El faraón había preguntado, ¿y quién es ese Jehová? Y entonces él dice, por causa de mi nombre, es que yo decido seguir con el plan. No es por causa de que ustedes merezcan nada. Ya desde el principio, dice, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, versículo 10 dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. A mí me llama poderosamente la atención que Dios dice, les di mis mandamientos, y les dice, les di mis días de reposo. Si pensamos en ese lenguaje, entendemos que para Dios, tanto los mandamientos como el día de reposo eran un qué? Un regalo. Eran un regalo. Y lo dice con orgullo, ¿cierto? Es como un regalo supremamente valioso para Dios. Si nosotros en nuestra carne, pensamos en lo que Dios nos puede dar, nosotros pensamos que la gran cosa es de pronto que Dios nos dé posesiones, o que Dios nos dé inteligencia, o que Dios nos dé poder, o que Dios nos dé sabiduría, o que Dios nos dé lo que nosotros queremos que nos dé. Pero Dios dice con un entusiasmo, Dios dice con una pasión, les di mis mandamientos. El profeta Oseas habla también una palabra que Dios da en el libro de Oseas, donde él dice, les escribí la grandeza de mi ley y fue tenida como cosa extraña. Y es que ahí es donde está el problema. El problema es que lo que para Dios es valioso, para nosotros no. Ahí es donde está el problema, que de pronto lo que Dios considera que es supremamente el regalo majestuoso y glorioso que te está dando, pero hay un pueblo que piensa que lo mejor que nos puede dar Dios es dinero.
Y ese es el pueblo que no ama la palabra. Este es el pueblo que no se deleita en la palabra. El Salmo 119 es un salmo de un hombre, del rey David, que experimenta un enorme placer en la palabra y es todo un acróstico del abecedario hebreo donde cada verso o cada copla es una proclamación de la palabra, una alabanza a la palabra de Dios, un deleite a la palabra de Dios, una apología es la palabra, a la palabra de Dios. Pero no todo el mundo tiene ese sentir. No todo el mundo tiene ese sentir. Solamente con hacer la prueba y proclamar un seminario de prosperidad o de sanidad interior y la gente hace fila. Pero si es un estudio de la palabra, a la gente eso le parece aburrido. Y ahí es donde está el desfase entre la mente de Dios y la mente del pueblo, entre el corazón de Dios y el corazón del pueblo. Él dice, les di mis mandamientos que producen vida y les di mis días de reposo. Les di mis mandamientos y o sea, Dios está diciendo, y yo quiero que nos preguntemos por un momento si Dios nos dice que el regalo más grande que nos ha dado son sus mandamientos y sus días de reposo. O sea, si Dios te dijera a ti que el regalo más grande que te ha dado son sus mandamientos y el día domingo, tú podrías responder que tú tienes esa estima por esas dos cosas, que esas dos cosas son tan sagradas y que tú tienes una tremenda gratitud por esas dos cosas, o nos parecemos un poquito a Israel y decimos, bueno, yo estoy agradecida porque Dios me ha dado la vida, porque Dios me ha dado salud, porque Dios me ha dado a mis hijos, porque Dios me ha dado la salvación, porque Dios me ha dado vida eterna. Pero tú podrías decir que el mejor regalo que Dios te ha hecho es su palabra y los domingos para venir a adorarlo. De pronto no es por cualquier cosa. Entonces, aquí está pasando eso. Dios dice, les di mis estatutos, les di mi palabra, les di mis decretos y les di mis días de reposo. O sea, les di el descanso para que vinieran delante de mí y adoraran y tuvieran reposo sus almas. Pero ¿qué dice el versículo 12? Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Miren qué interesante. Dos cosas que iban a santificar al pueblo eran los mandamientos y el día de reposo. O sea, dos instrumentos de santificación que había provisto Dios para el pueblo de Israel. Pero ellos ni abrazaron los mandamientos ni guardaron el día de reposo. Entonces, ahí tenemos un cuadro de qué? De un pueblo rebelde. Eso es lo que es un pueblo rebelde. Un pueblo que no valora lo que Dios le da y que desprecia o que tienen poco las cosas que para Dios son valiosas. Versículo 13, más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera, es decir, en el día de reposo se dedicaron a hacer otra cosa diferente y el día de reposo era para venir a adorarme y descansar. Miren qué interesante conocer qué es lo que a Dios le importa, ¿cierto? Porque nosotros a veces tenemos unos conceptos de que no, lo que Dios quiere es esto. No, aquí Dios está diciendo qué es lo que para él es valioso. Y dice el versículo 14 nuevamente, pero a pesar de que eso me molestó, dice, pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Es decir, ya toda la tierra alrededor conocía la historia de cómo Dios abrió el Mar Rojo, de cómo Dios derribó a los ídolos de Egipto con sus plagas. Todo el mundo sabía la historia. Ahora, ¿a dónde va a meter esa gente que la lleva al desierto? Era un milagro que esas personas que habían salido en esas condiciones de la tierra de Egipto llegaran a la tierra de Canaán.
llegaran a la tierra de Canaán. Era un milagro. Entonces todo el mundo estaba mirando para ver si Dios, ya sabían que Dios era un Dios poderoso. Ya sabían que Dios era un Dios de señales, de portentos. Ahora habría que mirar si Dios era un Dios fiel, o sea, un Dios que cumple su palabra. Entonces Dios dice, yo he actuado es por causa de mi nombre, de mi fidelidad. También yo les alcé la mano, versículo 15, en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Y ahí está la cita en Números 14, cuando ellos se rebelan, y es la 10ª vez, en número 14, es la 10ª vez que murmuran contra Moisés, es la 10ª vez que murmuran contra Dios. Son murmuradores y por eso no pueden entrar en la tierra prometida. Y Dios dice, no, ya no más, los voy a matar a todos, pero aún así él decide tener misericordia de los hijos de esta generación. Y dice el versículo 16, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, pero el versículo 17 dice, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra y santificad mis días de reposo y que sean por señal entre mí y vosotros para que se sepa que yo soy Jehová, el Dios de ustedes, el Dios vuestro. Hermano, hay algo que tiene que ver con el día de reposo y era que ese día, pues ya conocemos, ese día el pueblo de Israel no trabajaba, ese día el pueblo de Israel adoraba a Dios y esa era una costumbre única y exclusiva del pueblo de Israel. Y era una costumbre que marcaba una diferencia. Era una forma que los marcaba frente a los otros pueblos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, que cuando uno se levanta en la mañana bien temprano para venir a adorar a Dios, tú sales por la calle y el domingo en la mañana es supremamente fácil conocer la diferencia que hay entre un impío y un hijo de Dios. ¿Sí ves? Porque los impíos salen en chancletas y en pantalonetas, salen al parque, se van para la playa. O sea, usted pasa y usted ve los impíos. Y usted nada más por la ropa y por el plan que tiene, usted se da cuenta que son impíos. Pero de repente usted a las 8 de la mañana ve a una señora entaconada con falda larga y a un señor con una Biblia debajo del brazo, o a veces sin la Biblia, pero lo ve con camisa manga larga y uno dice, ahí va el pueblo de Dios. Bueno, de pronto son testigos de Jehová, de pronto son adventistas, pero impíos no son. Impíos no son. Estarán embolatados con respecto a alguna de la revelación de Dios, pero no son impíos. El impío el domingo está en chancleta. El impío el domingo no se ha ni bañado ni se ha peinado. Pero los únicos que están bañados y perfumados en la mañana son los hijos de Dios. Y hay algunos que no, pero bueno. Siempre hay unos así, embolatados. Entonces, bueno, hermanos, todo eso lo dice y dije en el versículo 21 al final, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos. Versículo 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Ustedes recuerdan la intercesión de Moisés cuando Dios le dice a Moisés, ya voy a acabar con toda esta generación y de ti y de tus hijos voy a hacer una generación nueva y a ellos introduciré en la tierra prometida. Y Moisés se tira en el piso y dice, no, ¿qué van a decir de tu nombre? ¿Qué van a decir las naciones? Que tú dijiste que los ibas a sacar para llevarlos a la tierra prometida, pero mentiste, los mataste en el desierto. ¿Qué vas a hacer cuando todas las naciones sepan que tú no cumples tus promesas? Digan o piensen que tú no cumples tus promesas. Y allí es cuando Dios dice, los perdono y los meto en la tierra prometida. ¿Qué sucede con los pactos? ¿Qué sucede con los pactos?
Para nosotros poder entender esto, nosotros tenemos que entender la teología de los pactos, que hay unos pactos que son condicionales, donde para que Dios los cumpla, tiene que haber una condición que el mismo Dios los ha puesto. Y en este caso, la condición de este pacto, o sea, el hecho mediante el cual Dios se obligaba a cumplir lo que había prometido, tenía que ver con un pacto en el cual Israel tenía que cumplir los mandamientos. Por lo tanto, aquí no se puede hablar de un arrepentimiento, sino de una invalidación de un pacto que hace imposible que Dios cumpla su promesa porque ellos han invalidado ese pacto. Y Dios simplemente dice, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ustedes no están cumpliendo la condición que yo les estoy poniendo. Entonces, ustedes llegan a un momento en que ya no se hacen receptores del pacto porque se salen del pacto. Dios tiene una manera para poder entablar una relación con un pecador. Dios es un Dios que es santo y Dios elabora en su mente, por así decirlo, elabora en su mente unas formas mediante las cuales él pueda relacionarse con un pecador. Porque si no hay una forma, si no hay una elaboración de un medio a través del cual, o sea, es como cuando yo veo que aquí me piden y que un conector, ¿y por qué necesitan un conector? No, porque necesitamos un conector que convierta un cable tal a otro cable tal. Entonces, entre los dos cables que son diferentes, colocan un conector. ¿Y por qué colocan el conector? Porque tú no puedes unir los dos cables. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Y eso es lo que sucede con Dios. Dios es santo y aunque Él quiera amar y abrazar al pecador, no lo puede amar ni lo puede abrazar, porque si lo ama y lo abraza, lo quema, lo consume y lo destruye por su santidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Buscar un medio a través del cual Él pueda abrazar al pecador sin que su santidad lo mate o lo destruya. Y esos son los pactos, donde Dios establece una obligación consigo mismo. O sea, Dios mismo hace un pacto donde Él se ve obligado a hacer algo que naturalmente no podría hacer. Entonces, empieza a haber una obligación, por así decirlo, una obligación moral en la conciencia de Dios, que es la conciencia de un Dios que todo lo que cumple lo promete. Pero dentro de esos pactos hay pactos incondicionales y hay pactos condicionales. Un pacto condicional es aquel donde Dios está obligado siempre y cuando la persona que está bajo el pacto o el pueblo que está bajo el pacto cumpla con esa condición. Y ese es el problema de Israel, que Israel no cumple con esa condición. Es decir, si se muere un señor que está pensionado, para que la esposa reciba la pensión, tiene que demostrar que realmente ella es la esposa. Pero si llegan a encontrar un documento que diga que esa señora se separó de él y que se fue a vivir con otro hombre, ¿qué pasa con la señora? Pierde la pensión, ¿cierto? Pierde la pensión. Es el caso que se está dando aquí con Israel. Entonces Dios está diciendo, hubo una generación que se rebeló contra mí, que no aceptó las condiciones del pacto. ¿Y qué hice yo para cumplir mi parte? Es decir, para yo coger, y hombre, esta gente, yo dije que la voy a meter acá y la meto acá. Pero ¿qué hago si esta gente se rebela? Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió a la generación que se rebeló y hizo que murieran todos en el desierto, pero la promesa se la entrega, la promesa del pacto se la entrega a los hijos y le dice a los hijos, niños, no vivan como sus padres, para que ustedes puedan ser los que entran allá. Pero aquí dice que eso tampoco funcionó, que lo que finalmente funciona es que Dios se acuerda de lo que Él ha prometido y actúa por causa de su nombre. Ahora, vamos al versículo 30, dice, di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Ahora le está diciendo, ya le contó toda la historia del pasado y ahora les está diciendo, ustedes no están haciendo lo mismo. Ustedes no han hecho lo mismo con mis mandamientos. Ustedes no han hecho lo mismo con mis días de reposo. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y los padres que yo redimí de Egipto?
No hay ninguna. Dice el versículo 31, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responder yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Miren esto, qué interesante. Porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, no crean que ustedes se van a salir con la suya. Ustedes quieren servir a los dioses paganos que tienen muñecos que los adoran, ofreciéndole no solamente orgías y depravaciones, sino que aún les ofrecen a sus niños, que los queman al fuego como ofrenda a esos dioses. Ustedes se han propuesto. Entonces, ustedes creen que yo simplemente me voy a dar por vencido y voy a decir, bueno, que este pueblo se vaya y adore a los dioses paganos. Y Dios dice, no, 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 no. Ustedes me van a servir a mí. Ustedes van a ser mi pueblo, solo que no lo van a hacer por las buenas, sino que lo van a hacer por la mala. Pero yo no los voy a dejar que se corrompan. Yo simplemente voy, es como Dios está diciendo, yo simplemente voy a pasar un fuego de juicio, un fuego de dolor, un fuego de prueba para que sean purificados, y que los que no resistan la purificación desaparezcan y quede el remanente, y que finalmente ese remanente me sirva y sea un remanente humilde, que tenga claro en su mente y en su conciencia toda la perversidad y toda la maldad que han hecho a través de todas las generaciones, y sepan que todo lo que tienen no se lo merecen, sino que yo se los he dado por amor a mi nombre. Es un resumen de lo que Dios está diciendo. Ahora dice, con mi ira, con mi brazo derramado, o sea, con ira, con enojo, yo voy a hacer que ustedes me sirvan. Y literalmente así fue. El pueblo de Israel fue idólatra hasta que fue deportado a Babilonia. Allá en Babilonia, tierra de idolatría, tierra de maldad, allá en Babilonia fueron maltratados, fueron humillados, fueron ultrajados. Dios le quitó todo el orgullo. Ahora vamos a ver cómo Dios hace o pone a Ezequiel a hacer otro drama mucho más terrible que los anteriores y mucho más doloroso, donde Dios simboliza allí que le va a quitar a Israel. Oiga lo que estamos diciendo, le va a quitar a Israel los objetos religiosos. Oye bien, los objetos religiosos y las actividades religiosas, las actividades litúrgicas religiosas que producen en ellos el orgullo espiritual, para que ellos en tierra pagana coman el pan de los paganos, vivan en esa tierra pagana y sepan que son tan pecadores como todos esos paganos. ¿Sí están entendiendo la idea? Porque es que mientras están en el templo de Jerusalén, oh, el pueblo de Dios, y adoran a todos esos dioses. Mientras están en la tierra de Jerusalén, ay, yo no como cerdo, yo no como de esto. Los inmundos filisteos incircuncisos, pero ellos son más asquerosos y son más inmundos. Entonces Dios está diciendo, ahora les voy a quitar todas esas cosas externas que les han hecho creer a ellos mismos que son santos. Hermanos, y yo encuentro tanto parecido con la vida cristiana. El cristiano que cree que porque viene al culto, que porque diezma, que porque ofrenda, que porque no toma, que porque no fuma,
que porque usa la falda larga, que porque no se corta el pelo, que porque no se echa delineador, que porque yo no sé qué cuentas más, puras cosas externas, puras cosas de toques, gustes, pruebas, pero el corazón es un corazón perverso, es un corazón idólatra, es un corazón que muestra con su boca, como dice el Señor Jesucristo, con su boca lo chismoso, lo murmurador, lo envidioso, lo codicioso y lo lujurioso que es, a pesar de que viene al culto, de que anda con manga larga, de que habla así golpeado. Habría que quitarle todo eso. ¿Cuántas iglesias no hay o cuánto pueblo cristiano no hay en sitios como Corea del Norte, como Afganistán, donde no hay templos, donde ni siquiera pueden portar una Biblia y son iglesias? Y cuando hermanos de acá, occidentales, de los que van al culto 3 veces por semana, de los que tienen 5 versiones de la Biblia, hablan 5 minutos con esos hermanitos de la China, se quedan impactados de la santidad, de la entrega, de la reverencia, de la fidelidad, de la pasión con la que le sirven, aman y honran al Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces los objetos rituales solamente producen orgullo y soberbia. Bueno, dice en el versículo 40, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros, miren esto, subrayen esto, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y la santidad de Israel, o digamos más bien la restauración de Israel, vendrá mediante el dolor y la vergüenza con que ellos se van a acordar de todo lo malo que han hecho. O sea, ese dolor y esa vergüenza, ese arrepentimiento nacional que habrá cuando el Señor Jesucristo descienda de los cielos y haga su entrada triunfal en Israel y muestre claramente sus manos, sus pies, su costado y al mismo tiempo su gloria. Por eso el libro de Apocalipsis dice, y mirarán a mí, al que traspasaron. Y dice, y llorarán, llorarán. Tanto el libro del Apocalipsis como el profeta Zacarías habla de este cumplimiento. El pueblo de Israel será restaurado cuando llegue a tener y profunda de todo maldad, de que el pueblo de Israel ahora mismo se cree un pueblo santo. Y por eso ellos se golpean la cabeza en el muro de los lamentos, y los más ortodoxos mantienen su comida kosher, su comida pura, su comida limpia, su kipá, sus trapitos, sus flequitos y todas sus cosas, porque realmente ellos creen
que ellos son limpios y que nosotros somos inmundos. Eso es lo que ellos creen. ¿Cuándo se les va a acabar ese orgullo? ¿Cuándo se les va a acabar la soberbia? Cuando después de haber sido engañados por el anticristo, que va a profanar ese templo que está por construir. Ustedes saben que el templo, no digamos que está por construir, el templo está listo para armar. Esa es la palabra correcta. El templo está listo, pero está desarmado. ¿Por qué está desarmado? Porque ellos están esperando que haya una señal del cielo para que se despeje el lugar donde lo deben armar. Pero el templo está desarmado, simplemente todas las partes, todos los utensilios, los sacerdotes que están entrenados, todos ellos están listos porque ellos dicen que el Mesías ya viene. Y sí, ya viene, solo que no es el Mesías, sino el anticristo. Después de que ellos comiencen a adorar este anticristo y que este anticristo venga y profane ese templo que es nuevamente el orgullo, así como la mezquita que hay ahí, el domo que hay ahí, es la vergüenza, es el dolor, es el oprobio de ellos. Por eso es que ellos lloran ahí en el muro de los lamentos, porque ellos consideran que eso es una vergüenza, un oprobio. Cuando esa vergüenza sea quitada y sea reconstruido nuevamente el templo, hermanos, si el orgullo que tienen ahora es un poquito pedante, el orgullo que ellos tendrán cuando ese templo sea reconstruido, porque siempre ese templo ha sido la piedra de tropiezo de Israel, su orgullo y su soberbia. Y ellos piensan que la gloria de ese templo es la señal de que Dios los aprueba como pueblo. Entonces, cuando levanten nuevamente ese templo, la soberbia les va a subir. Pero a los 3 años y medio, nos lo dice la profecía, el anticristo se quita la careta y comienza a profanar, a obligarlos a que adoren su imagen, a obligarlos a que coman lo que no pueden comer, o sea, a obligarlos a que se contaminen. Y entonces ellos sabrán. Y después de una gran tribulación, entonces se manifestará el Señor Jesucristo de manera visible delante de ellos. Y ellos entenderán que aquel que crucificaron, que aquel que maldijeron, era el verdadero. Y el dolor que van a sentir en su corazón, el llanto que van a experimentar, todo eso va a ser la señal o el inicio de la verdadera restauración. Ellos serán un pueblo humilde, como debemos ser cada uno de nosotros si tenemos conciencia de los pecados que Dios nos ha perdonado y que aún nos sigue perdonando. Bueno, entonces continuamos el capítulo 21. No lo vamos a leer todo porque es una nueva lista de juicios. El juicio de la espada tiene un título que se llama La espada afilada, y lo que se hace ahí es nuevamente como un poema que habla de una espada afilada que corta hacia el norte, que corta hacia el sur, que corta en Israel. ¿Qué quiere decir esa espada afilada? Que viene espada, es decir, que viene guerra contra Israel y que no se va a salvar nadie. Dice que la espada no va a respetar ni el cetro. En el versículo 13 del capítulo 21 dice, porque está probado, y que si la espada desprecia aún al cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay muchas veces que los juicios o las desgracias, digámoslo así, o las tragedias, a veces nada más golpean a la clase pobre. Y uno mira y la clase rica, los dirigentes, la gente que de pronto está en el poder y que al mismo tiempo es corrupta, no sufre. ¿Por qué? Porque están como que rodeados de poder, de dinero, y tienen muchos recursos como para evadir la tragedia o para levantarse de en medio de la tragedia. Pero Dios aquí está diciendo que cuando esa espada la manda él, o sea, cuando la guerra viene como un juicio divino, ninguna clase social va a salvarse. Y está diciendo que esa espada no va a respetar a los reyes, que esa espada, que es la espada de Babilonia, los ejércitos de Babilonia, van a derribar a toda la nobleza y a todos los reyes de Israel. Va a acabar con el reinado de Israel. Bueno,
En el versículo 22, para los que están leyendo, el libro de Ezequiel, en el versículo 22 hay una figura donde Dios se burla. Se burla porque los babilonios, ustedes conocen que Babilonia es la madre, el lugar donde se origina eh, todo lo que tiene que ver con los horóscopos, todo lo que tiene que ver con la astrología, todo lo que tiene que ver con la magia, todo lo que tiene que ver con el esoterismo, con la brujería y con la adivinación. Eso todo nació en Babilonia. Entonces, ellos usaban mucho las adivinanzas y tenían una cantidad digamos, de métodos para adivinar. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en tirar los dados o en tirar una moneda en el cara y sello, y ellos tenían unos métodos todos raros. Por ejemplo, uno de los métodos era matar un animal y sacarle el hígado. Y con base en algo que veían en el hígado, como cuando una bruja te lee el café o te lee el tabaco, algo que veían en el hígado del animal les respondía acerca del futuro, de lo que tenían que hacer. Entonces, Dios compone, ¿cierto? A través de Ezequiel compone así como una adivinanza utilizando las costumbres paganas del pueblo de Babilonia. Y dice el versículo 22, el versículo 21, dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. El rey de Babilonia es el instrumento de Dios para castigar no solamente a Israel, sino a todas las naciones de esa época, y ya lo vamos a ver más adelante. Dice, el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz con grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados. Bueno, lo que está diciendo es que el rey de Babilonia llegó a un camino con una bifurcación, y una bifurcación de un lado decía que iba rumbo al pueblo de los amonitas y del otro lado iba rumbo al pueblo de Jerusalén para destruir. Él anda destruyendo y poseyendo naciones y dice, bueno, ¿y ahora a quién le toca? Entonces, como la religión de ellos es la brujería, él se detiene y dice, vamos a hacer una adivinanza, vamos a hacer una brujería para ver el destino que me marca, si voy a conquistar a los amonitas o si voy a conquistar a los judíos. Y dice Dios que a través de esas brujerías le salió que debía ir a Jerusalén. Es como una burla, es como una burla lo que Dios está haciendo aquí. Bueno, y vamos al capítulo 22 también, que se titula Los pecados de Jerusalén. Y nuevamente hay una lista bastante grotesca de sus pecados. Describe los pecados de una manera terrible. Por ejemplo, en el versículo 7 dice que al padre y a la madre despreciaron, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti. Eso significa que violaron al padre. Y en ti hicieron violencia a la que estaba en su periodo de menstruación. Cada uno hizo abominación con la mujer del prójimo. O sea, hay una descripción totalmente terrible y espantosa de las costumbres y de las prácticas de los judíos. Y uno dice, ¿cómo fue que llegaron a parar en eso? ¿Cómo fue que llegaron a practicar esas cosas? ¿Cómo fue sencillo adorando los dioses de esos pueblos? Cuando el pueblo de Israel se volvía a adorar a los dioses de esos pueblos, terminaba comportándose como se comportaban esos pueblos. ¿Y por qué? Ya lo hemos explicado. Porque cuando degradamos la imagen de Dios, nos degradamos a nosotros mismos. Porque imagen de Dios somos nosotros. Bueno, todo ese capítulo habla de esa degradación tan asquerosa en la que cayeron
los judíos que habían sido llamados a ser santos. El capítulo 23 tiene otra parábola, que es la parábola de dos hermanas que también son prostitutas. Y estas dos hermanas, Ahola y Aholiba, estas dos hermanos simbolizan al reino del norte y al reino del sur. Recordemos que Israel se dividió en dos reinos en la época de Roboán, el hijo de Salomón. Se dividió en dos reinos, hubo una división. El reino del norte fueron las 10 tribus del norte y tomaron como capital a Samaria, y el reino del sur fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y tomaron o se quedaron con la capital que era, con la capital de Jerusalén. Y para efectos de entender a los escritores bíblicos, cuando ellos decían Judá, se refería al reino del sur. Cuando ellos decían Samaria, no se refería solamente a Samaria, sino a todas las tribus que conformaban el reino del norte. ¿Y qué sucede? Que las compara con dos hermanas que son prostitutas. Pero resulta que la primera hermana que se prostituye es Samaria. La hermana menor, por así decirlo, es la primera hermana que se prostituye. Y Dios dice que él se hastió de ella, pero la segunda hermana, que debió ver el ejemplo de la primera hermana, debió ver su prostitución, debió ver su corrupción y debió ver su suerte, es decir, cómo llegó a quedar, cómo se degradó y cómo Dios la desecha y cómo Dios la castiga y cómo Dios la abandona, tal cual como sucedió en el reino del norte, que fue invadido por los asirios y fue destruido y fue derribado. Entonces Dios está diciendo, ¿qué esperaba yo con eso? ¿Qué esperaba yo con eso del reino del sur? Pues que aprendiera del ejemplo de la hermana. O sea, se espera una mejor respuesta y una mayor santidad de aquella persona que puede ver el error de los demás. Dios está diciendo que aprendamos de los errores de los demás. Dios está diciendo que no nos quedemos a repetir los errores de las otras personas. Dios, siempre que escribe una historia de alguien que ha fracasado en su fe, no la escribe con mala intención, sino con la intención de que nosotros tomemos escarmiento de esa historia, que apliquemos eso a nuestras vidas y que a nosotros no nos pase igual. Pero el pecado de Judá llegó a ser más grande por causa de qué? De que Judá tuvo un ejemplo negativo que pudo mirar, con unas consecuencias desastrosas que pudo evaluar, y aún así decide hacer lo mismo y se vuelve todavía más corrupta que su anterior hermana. Por lo tanto, su destino y su castigo será peor. Eso es lo que dice capítulo 25, con la alegoría de dos hermanas que se prostituyen y que la primera hermana que se prostituye deja un ejemplo a la segunda, pero la segunda no aprende de ese ejemplo. En el capítulo 24, tenemos, para terminar este segmento, tenemos una parábola de una olla hirviendo. Y esa olla hirviendo es la nación de Babilonia. Babilonia es una nación que Dios ha levantado, es una nación pagana y es una nación poderosísima. Y Dios la ha levantado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacer justicia. A pesar de que son impíos, a pesar de que son corruptos, Dios les ha dado poder a Babilonia, y Babilonia será el instrumento de castigo, no solamente para Israel, sino para las naciones vecinas. Esa es la alegoría de la olla hirviendo. La olla hirviendo es el reino de Babilonia. Y allí, que va a destruir a todos los reinos, pero primeramente a Israel. Y allí tenemos un anuncio que Dios hace a través de un evento, una señal que Dios da a través de un evento supremamente doloroso. Y es la señal de la muerte de la esposa de Ezequiel, lo que les comenté hace ratico. Dice el capítulo 24, versículo 15. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre,
He aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana, dice Ezequiel, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué les va a quitar Dios? Bueno, a Ezequiel le quitó la esposa. Dice el deleite de tus ojos. Y a ellos les va a quitar el templo, la ciudad, las murallas y los hijos. Eso se los va a quitar. Es la ira del Señor. Pero recuerden que Él ha hecho un listado histórico de todos los años por generaciones tras generaciones que ha tenido que misericordia. ¿Qué aprendemos de esto? Que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, tal como Él se ha revelado, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. O sea, la misericordia no es eterna. La misericordia es larga, la misericordia es grande, pero Dios también es un Dios que hace justicia. Bueno, a partir de aquí, hermanos, comienza un segmento que va del capítulo 25 al capítulo 32 y contiene mensajes proféticos de juicio a 7 naciones extranjeras. ¿Qué tienen de especial estas 7 naciones extranjeras? Es que están alrededor de Israel. Esto es importante. Dios está ejecutando un juicio sobre Israel por su rebelión, por su desobediencia, por su idolatría, por su maldad. Ok, pero alrededor de Israel hay 7 naciones. ¿Y cuáles son las características de estas naciones? Y es que estas naciones están celebrando que Dios está castigando a Israel. Y precisamente por eso Dios las va a castigar a ellas también. ¿Sí entienden? Cuando Dios esté castigando a alguien, usted no haga fiesta. No haga fiesta. Usted no diga, ahí tienen. Se lo dije, ahí viste. Cuando usted esté castigando a alguien, asústese. Cuando Dios esté castigando a alguien, asústese. Tema y pida por esa persona misericordia. Porque Dios aborrece a aquel que dice, ahí tienes. Y eso fue lo que dijeron las naciones vecinas. Este es el listado de las naciones. Los amonitas, los moabitas, Edom es la tierra de Esaú. Edom significa rojo y recuerden que a Esaú lo llamaron rojo por las lentejas rojas que parece que no eran lentejas de esas que nosotros comemos, sino que eran lentejas de las rosadas, de las turcas, porque se supone que era un potaje rojo. Entonces
A Edom lo llamaron rojo por las lentejas que se comió para cambiar su primogenitura. Los edomitas, los filisteos, que siempre fueron enemigos de Israel. Recuerden que la palabra filisteo era sinónimo de enemigo de Israel, era sinónimo de impío. Recuerdan a David, ¿quién es ese filisteo incircunciso? Ese es tipo filisteo. Tiro, bueno, hay algo supremamente importante de Tiro, y es que todas estas naciones son enemigas de Israel, enemigas a muerte, enemigas que le han hecho la guerra. Egipto, Tiro y Sidón. Pero hay algo interesante con Tiro, y es que Tiro era, de todas esas naciones, era la más poderosa, era la más próspera. Los habitantes y los reyes de Tiro eran supremamente sabios. De hecho, tanto David como Salomón hicieron pacto con el rey de Tiro. Y precisamente en esos pactos, pactos comerciales, pactos como de, llamémoslo como de importaciones, o sea, el rey de Tiro traía maderas y traía, como es un país tan rico, tan poderoso, o sea, imaginémonos la mejor potencia, la potencia más grande, hermanos, tanto en poder económico, en poder político, como en cultura, como en sabiduría. Así era Tiro. Y ellos no eran como tan salvajes, así como de combatir a Israel por la fuerza, no eran ese tipo de enemigos de Israel, pero sí ejercieron un papel corruptor o contaminante en Israel, porque a través de todas esas concesiones entre los reyes de Tiro y los reyes de Israel es que entró la adoración a los Baales, al pueblo de Israel. De hecho, esta mujer Jezabel era hija de uno de los reyes de Tiro. O sea, fue como una, o sea, como que hicieron un negocio, una importación de materiales para la construcción del templo, y endosaron a la señora, y la señora trajo la adoración más aberrante, y a través de ella, pues, y de todo lo que implicaba la venida de esa mujer, porque es que no se venía sola. Cuando una princesa venía a casarse con uno de los príncipes de acá, venía con un séquito, y ese séquito se venía a vivir acá, y venían con todas esas cosas. Y es un poco vergonzoso decirlo, pero el rey Salomón le construía altares a sus mujeres según sus creencias y sus religiones. O sea que hubo una contaminación salvaje, pero Tiro era un país supremamente poderoso, supremamente glorioso, en su comercio, en sus riquezas, en sus cosas, hasta el punto de que hay algo así como un capítulo especial para Tiro. Y en ese capítulo, repito, todo este segmento del capítulo 25 al capítulo 32 son los juicios que Dios da a estas 7 naciones por causa de que celebraron la destrucción de Israel. Y no solamente porque celebraron la destrucción de Israel, sino que Dios va, por decirlo así, a castigar a esas naciones por sus pecados, va a castigar a esas naciones por sus pecados, pero la gota que colma la copa, porque si se trata de que Dios castiga a las naciones por su pecado, pues estamos hablando del fin del mundo, se acabó el mundo, Dios debe castigar a todas las naciones. Pero lo que hace que Dios los castigue a ellos es la actitud que asumen, como están alrededor de Israel, que asumen de celebración, y de inclusive algunos pueblos, como por ejemplo, él habla de los montes de Seir. Los montes de Seir es territorio de los edomitas. En esos montes de Seir, o sea, como para resumirles el cuento, porque esto es muy macabro, cuando los israelitas estaban huyendo de la invasión babilónica, entonces se adentraban en esas montañas, montes de Seir, que pertenecían a territorio edomita, y resulta que los edomitas estaban allí en esas montañas esperándolos con una espada para rematarlos. O sea, ellos no estaban envueltos en esa guerra, pero ellos aprovechaban y también daban. Entonces muchos judíos que estaban buscando cómo escapar encontraron en los montes de Seir que la muerte los estaba esperando también. ¿Por qué? Porque los edomitas aprovecharon también para saciar su venganza. Y recordemos que ese odio
ancestral, generacional, viene precisamente de la venta de la primogenitura. Entonces, Dios está castigando ese odio, está castigando esa venganza, está castigando ese como que ahí tienes para que sepas, o sea, esa indolencia, esa perversidad, y por eso debemos tener mucho cuidado que la persona que está siendo castigada o que está bajo juicio debe ser objeto de nuestra misericordia, siempre de nuestra misericordia, no sea que Dios también se enoje con nosotros. Bueno, continuamos leyendo y resulta que en el capítulo 28, que es el capítulo que habla del juicio para Tiro, la profecía, casi toda la profecía tiene 2 y 3 cumplimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que una misma profecía tiene un cumplimiento histórico inmediato para el momento histórico en el cual se está proclamando, tiene también un cumplimiento futuro para años después y tiene un cumplimiento escatológico para el fin del mundo. O sea, una profecía se puede proyectar en varias veces, o sea, como varios ciclos en que tiene su cumplimiento. Entonces, aquí hay un juicio inmediato para Tiro y para todas las naciones, pero dentro de estos juicios, y no los podemos estudiar, hay unas profecías de juicios venideros para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hay un momento en que el juicio llega a los pecados momentáneos o los pecados específicos de esas naciones, pero hay veces en que los juicios están hablando de cosas que aún no le han sucedido a esas naciones, como que muchas de esas naciones dejarían de ser, dejarían de existir, y hay momentos en que el lenguaje muestra claramente ya no ese juicio histórico momentáneo, sino el juicio escatológico final. Y dentro del juicio al rey de Tiro, encontramos una palabra que se cumplió históricamente en el rey de Tiro, pero que luego cobra unas características que hace que nosotros entendamos que ya no se refiere al rey de Tiro, sino que Dios habla claramente que se refiere a Satanás. Entonces, miren esto, porque Tiro representa, de todas estas naciones, todas las naciones representan que al enemigo, todas las naciones representan al enemigo que viene contra ti de frente, al enemigo que te ataca, que te calumnia, que te difama, que te está esperando en la esquina con la espada. Pero Tiro representa al enemigo que viene callado con una sonrisa, con una adulación o con un regalito. Tiro representa la seducción de Satanás. O sea, nosotros a veces no entendemos cómo funciona el diablo. Nosotros le tenemos miedo al diablo como si él viniera así de frente con el trinche y él no funciona. A eso, ese es del diablo, y comenzamos a reprender. Pero cuando pasamos y vemos que algo nos atrae, que algo nos seduce, que algo nos conquista, que algo nos parece hermoso, que algo como que hace que se enfoque toda nuestra atención y que de repente sentimos deleite y placer en eso, ahí sí nos reprendemos al diablo. Cuando es nuestra carne la que se está deleitando en algo, cuando es nuestra carne que está siendo poseída y conquistada por ese culto al yo, ahí no reprendemos a ningún diablo, ahí decimos no, es como yo digo y ya. Entonces Tiro representa a los enemigos de Israel que trabajan por seducción, por carisma, los enemigos que trabajan desde adentro, los enemigos que trabajan haciendo alianzas, estableciendo relaciones que te pueden destruir y que parecen inofensivas, o que inclusive pueden llegar a parecer bendiciones de Dios. Entonces, dentro de eso, el versículo 11, vamos al capítulo 28, el versículo 11 hace una revelación acerca de Satanás. Dice Ezequiel 28, 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Y sabemos que ningún hombre nace perfecto, porque todos los hombres nacen en pecado.
Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, era perfecta tu sabiduría y era perfecta. La palabra acabado significa que está completo. Dice acabado de hermosura. En Edén, entonces ya habla más claro, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, o sea, no nacimiento, sino creación. Tú, y ahora sí lo dice de frente, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Recuerdan lo que dijimos de las piedras de fuego que simbolizan la santidad de las criaturas? La criatura que es santa puede caminar por el fuego. El fuego simboliza la santidad de Dios. El que es santo se pasea en el fuego y no le pasa nada. Entonces, este ángel era santo. Este ángel era santo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde se halló la maldad? En él, adentro de él, en su corazón. Lo dice Isaías. Isaías dice, tú que decías en tu corazón, el pecado de Satanás no es que se robó nada, no se acostó con ningún ángel, no se robó ninguna plata. El pecado de Satanás ocurrió en su corazón. El pecado de Satanás no fue que se subió al trono, no, fue que quiso y se imaginó estar en el trono. ¿Sí entienden? Hermano, eso es tremendo, hermano, porque es que eso es lo que nosotros tenemos adentro. Y eso es lo que no, nosotros le damos vuelta a mi cabeza cuando yo esté allá montado. No, es que lo que está dentro, hermano, lo que está dentro, si nosotros no peleamos con eso, si nosotros creemos que la santidad es no toco esto o no me tomo esto, estamos engañados. La santidad tiene que ver con una lucha con el ego, hermano, y el ego tiene que ser maltratado. Pero ¿qué pasa si cada vez que alguien que te llama la atención o te dice algo, tu ego se infla y te resientes? No estás dejando que Dios obre la santidad. ¿Sí entiendes? Nadie puede ser santificado. Escúchame, nadie puede ser santificado si no es reprendido, si no es humillado, si no es traicionado, si no es decepcionado. Ese es el camino de la cruz. Y si puede pasar por ahí, perdonando, amando, con mansedumbre, con humildad. Allí es cuando se es santificado. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene que ver con lo que agarro, con lo que toco. El pecado tiene que ver con lo que yo llevo dentro. El diablo no hizo nada, él estaba ahí. Pero dice que dentro de su corazón se halló la maldad. Y Dios dice que Él en su imaginación, pues mire qué terrible, hermano, que todo lo que nosotros imaginamos, pensamos y deseamos, Dios lo ve. Es que si nosotros pudiéramos todos los días de nuestra vida absorber esa realidad, que somos examinados permanentemente por el ojo de Dios, no traería eso cierta santidad a nuestra vida. Lo que nosotros necesitamos es conocer a Dios, para que no nos creamos nuestras propias hipocresías, porque nosotros nos inventamos nuestras propias hipocresías y cuando hablamos, proclamamos eso, que es mentira. Tenemos una imagen falsa de nosotros. ¿Por qué? Porque se nos olvida que los ojos de Dios están sobre nosotros y que a Él no lo podemos engañar. Si nosotros viviéramos delante de su presencia, o mejor dicho, conscientes que estamos siempre delante de su presencia, nosotros tuviéramos un concepto de nosotros mismos más
ubicado a la realidad. Y como consecuencia estuviésemos trabajando arduamente en la transformación de esa realidad que soy yo. Dice, a causa, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. La maldad no estaba por ahí, ese era el cielo. Mira la gloria de Dios, la maldad no estaba por ningún lado, estaba dentro del corazón de este ángel. Ajá, ¿y qué fue lo que pasó? Versículo 16. A que hay más luces, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Tu santuario es su propio cuerpo, su propio ser. Él mismo se contaminó. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, o sea, de tu propia maldad, de tu propia iniquidad. Dice, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos. Esta es una visión futura del destino de Satanás. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Miren, hermano, esto es algo serio. Entonces, ay, qué feo es el diablo. No, este es el pecado. Este es el pecado de nosotros. Quiero compartirles una observación que hace un teólogo, un gran teólogo. Dice, bueno, pero realmente, ¿qué fue lo que llevó al diablo a eso? Y lo está diciendo aquí Ezequiel. Su propia hermosura, su propia inteligencia, su propia sabiduría. Dice la multitud de sus contrataciones, es decir, que él era tan sabio, tenía tantos dones, tenía tantas capacidades, estaba encargado de muchas cosas importantes. ¿Ve lo peligroso que es que usted sea inteligente? ¿Ve lo peligroso que es que usted sea bonito? ¿Ve lo peligroso que es que a usted lo use Dios? ¿Ve lo peligroso que es que usted sea una persona competente y usted llegue a creerse que es superior a los demás? Y eso está ahí y usted no sabe. No, yo soy humilde. Cualquiera que dice que es humilde, ya pecó. Ya pecó. Ya, o sea, ya se la embarró. Esa es la esencia del pecado. Esa es la esencia del pecado. La Biblia dice que si alguno anhela obispado, o sea, anhela ser pastor, anhela ser predicador, anhela tener, dice que lo que anhela es bueno, pero que tenga cuidado porque los requisitos son muchos. Y comienza a decir toda la historia que ustedes se saben. Que sea hospedador, que tenga buen carácter, que sea marido de una mujer, que tenga sus hijos sujetos, que sea íntegro, que no sea avaro. Y por último termina diciendo que no sea un neófito, para que no caiga en la condenación de Satanás. ¿Y cuál es la condenación de Satanás? Mire lo que dice la condenación de Satanás. ¿Cuál es? Que el neófito, al ser usado por Dios, llegue a creer que él es más santo que los que no son usados. Y es más, la gente que está abajo sentado piensa así, la persona que está allá es mejor que yo. Y no es así. Y el que está acá tiene que tener clarito que no es así. Por eso el apóstol Pablo escribe, para que la multitud de las revelaciones que Dios me da no me enalteciera sobremanera, Dios me dio un aguijón en la carne. Y este aguijón en la carne es un emisario de Satanás que me humilla todo el día. Le he rogado a Dios que lo quite de mí y me dice, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si Dios no humilla al predicador, el predicador se lo lleva el diablo. Se lo lleva el diablo. Así que si tú no quieres ser humillado, mejor quédate en la silla y no prediques nada. Si Dios no quebranta al ministro, el ministro se corrompe. Se corrompe. Porque así es el corazón de todos los seres humanos desde que Adán y Eva conversaron con el diablo. Usted y yo somos igualitos al diablo. Usted y yo en su imaginación quiere ser reconocido y exaltado. Y no me diga que no, porque es mentira. Y además de eso le suma la mentira. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Lo mínimo que podemos hacer es reconocer que eso es así y entender que el camino de la humillación, de la humildad, es el camino de la santidad. Y para que no me humillen los demás, la Biblia dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Pero hay gente que no se humilla y entonces tiene que esperar el garrotazo. ¿Y cómo funciona la poderosa mano de Dios? Funciona a través de las autoridades que no hacen lo que a ti te parece, que no satisfacen tus expectativas, que te llevan la contraria. Funciona a través de todos los hechos adversos en los que todos tus planes fracasan. Así funciona la poderosa mano de Dios, humillándote cada día. ¿Y por qué te humilla Dios? Porque no quiere que te lleve el diablo. ¿Cuál diablo? El que llevamos dentro. El de afuera lo reprende todo el mundo. A ese de afuera lo tienen amarrado, lo han echado en los abismos, pero a este de adentro, desde por la mañana, él está ahí, infundiéndote vanidad. ¿Viste qué linda quedaste en la foto? Poco es gente fea.